Bienvenidos a Literatura para Todos. Mi nombre es Juan, soy escritor y me gusta hablar de libros y autores. El día de hoy hablaremos de una de las obras que más me ha impresionado en los últimos tiempos. Toda una aventura del lenguaje y de la maestría narrativa y poética. Sin duda alguna, uno de los encuentros más felices que he tenido la fortuna de leer. Hablo de la obra de la escritora colombiana Alba Lucía Ángel. ¿Qué podemos decir en un primer instante sobre Alba Lucía y su obra? Podemos decir en una primera instancia que hizo y hace parte del boom latinoamericano. También que en ciertos círculos es apodada la Virginia Woolf colombiana, debido al uso del monólogo interior o flujo de conciencia como recurso estilístico para desarrollar su narrativa. Pero más allá de cualquier mote, sin importar lo honroso que sea, hay que decir que su obra se erige por sí misma como uno de los más grandes logros, no solo de la literatura colombiana, sino de toda la literatura en cualquier idioma. Una vida sísmica y aguerrida, como ella misma lo diría, Virgo, descendiente de Virgos, guitarrista, pianista y cantante, entonaría canciones de protesta tanto en su natal Pereira como en el barrio latino de París. Gran lectora, de una curiosidad insaciable, pasó de libro en libro como de país a país, en un largo peregrinaje por el mundo. Ante esto, diría que la única residencia permanente que ha tenido ha sido su corazón. Todo esto es importante porque esta vida de aventura, arraigo y desarraigo, aleación de tristeza y alegría, influirían fuertemente en la escritura de una mujer para la que la vida que le habían dado no era suficiente. Porque tal y como diría Fernando Pessoa, la literatura es la demostración de que la vida no basta. Como todos los que tuvieron que ver con el boom latinoamericano, Alba Lucía Ángel hizo parte del mismo sin saberlo, ayudándola a forjarse como una renovación en la literatura no solo en castellano, sino en todos los idiomas. Junto a sus compañeros Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Julio Cortázar, a quien conoció en París mientras éste escribía Rayuela. El principal rasgo en la literatura de Alba Lucía es la experimentación con el idioma, el manejo de la polifonía, distintas voces entrelazadas que se traducen en lo que se conoce como el monólogo interior o flujo de conciencia. La técnica del flujo de conciencia es precisamente la de no tener técnica, frases inconexas, ausencia de signos de puntuación, saltos de tiempo de un párrafo a otro o dentro del mismo párrafo. Si pudiéramos ponerlo en una imagen, pensemos en la mente, en el cerebro ante un micrófono. Pensamientos libres, imágenes, sonidos, memorias desordenadas. Todo ocurre sin tiempo, veloz y eterno, como el recuerdo mismo. El flujo de conciencia trata de imitar el habla de la mente sin la intervención del lenguaje formal. ¿Cómo no nos volvemos locos ante tamaña fuerza e infinidad de estímulos nénicos y deseantes? Por la organización del lenguaje, tal como lo conocemos. El monólogo interior procura evadirse de esta organización, dándole lugar a otros escenarios expresivos, imposibles en una gramática tradicional. Esta aventura del imperio de lo sensible no permite un análisis como el que se haría con un texto ajustado a la gramática, por lo que un lector que busque dominar la obra se verá rechazado por ella. ¿Recuerdan a James Joyce cuando publicó el Ulises hace poco más de 100 años? El desprestigio, el desprecio, también la admiración desmedida y la idolatría, todos desembocando en la misma incomprensión. La obra de Alba Lucía en sus inicios, en obras como Girasoles en invierno, y sobre todo, después de La pájara pinta, fue tildada de incompleta, de loca, de mal escrita. La misma autora fue tildada de loca, o bien, como decimos en Colombia, de desvirulada. Hay una estética del flujo de conciencia, sí, pero ¿qué más encontramos? Hay también una estética de la libertad, de no conformarse con los cánones ni con el deber ser. El lenguaje para Alba Lucía, tan musical y poético, no es solo una experimentación, es también una forma de resistencia, una herramienta para la lucha por la libertad. Su primera novela, Los girasoles en invierno, de 1967, abre el universo narrativo de la autora, basándose en la experimentación con el lenguaje, la búsqueda de una libertad expresiva a través de otras formas de narrar. Esta primera búsqueda tendría que ver también con el manejo intercambiable de la primera, la segunda y la tercera persona, lo que, si bien supone una dificultad inicial para el lector, supone también el uso de todas las profundidades de cada punto de vista. Lo que la tercera persona desconoce, lo encuentra en la primera. Lo que la primera no sabe de sí misma, lo sabe la tercera, mientras que la segunda interpela y pregunta. Todas juntas ofrecen un panorama riquísimo en sensaciones. La estructura marcaría en adelante una apariencia de discontinuidad que solo puede vencerse a través, no desde el acercamiento académico o puramente racional, sino desde lo intuitivo, como cuando se escucha música o se lee poesía. El quiebre intencional con la gramática, el tiempo y los puntos de vista, tal como lo hicieron Joyce, Virginia Woolf y Herman Brock, abre océanos de posibilidades expresivas. Hacer que las palabras resulten antipalabras o que las cosas anticosas no es la solución a nada.
es más bien una puerta falsa. Es el mundo del espejo, y entonces no siempre decir lo que significa algo es significar lo que decimos. Alba Lucía propone la experiencia de mundos paralelos. No hay que buscar demasiado lejos para encontrarlos, basta con mirarse a uno mismo. La influencia de Lewis Carroll y de Alicia en el País de las Maravillas es notable. En su segunda novela, Dos veces Alicia, de 1972, la novela se escinde desde el principio en una doble propuesta: la intención de escribir un relato y el flujo de conciencia de quien trata de hacerlo. Esto en principio propone prácticamente una escritura de uno mismo, una ficción de sí. Puede parecer extraño, pero ¿acaso no construimos día a día una ficción de nosotros? Esta ficción, o bien esta dificultad para lograrla, se encarna muy bien en la novela. Está la experiencia de lo que llamamos mundo real, la sensibilidad que nos produce la experiencia de vivir. Sin embargo, es tal y como Alicia se lo pregunta: ¿quién soy? ¿De verdad soy Alicia? Ocurre lo mismo al tratar de escribirnos, de darle una imagen justa a lo real, a todo lo que vivimos. ¿Quiénes somos? Dos veces Alicia lleva este relato de sí al límite de lo posible, a la quimera de intentar describirnos, a la ficción, por fuerza insuficiente pero necesaria, que todos creamos para poder existir. Esto en principio crea la base para un mundo paralelo, un mundo externo y también interno. Nuestros ojos y sentires crean realidades que solo podemos reconciliar en la ficción, o bien en un verso o en un acorde. Pensemos en Alicia, en la mirada a través del espejo, los ojos que atraviesan el reflejo del mundo representado como una realidad tangible. Esta mirada va hacia otro mundo, al de los deseos, lo reprimido, lo abyecto. El mundo tangible en Alba Lucía Ángel es el mundo de las reglas, las tradiciones, las ideologías. Lo que está a través del espejo es el mundo de los sueños, el universo del anhelo. ¿Cómo hablar de dos universos aparentemente irreconciliables? A través, una vez más, de la experimentación con el lenguaje. Por esto mismo el personaje principal de Dos veces Alicia acude a un desdoblamiento, un enfrentamiento de dos mundos que se miran entre sí en busca de una síntesis, por muy difícil que ésta pueda ser. En buena medida, la literatura de Alba Lucía es una reconciliación. ¿Cómo se reconcilia? En este caso, a través de la escritura. En la literatura se escribe una verdad, no la absoluta, sino la del creador. La de la persona que siente y que ve el mundo. Cansada de que le impongan realidades, puede forjarse una propia desde la pluma. Tienes que perdonar esta manía mía de reincidir en las historias tristes, pero es que un no sé qué me hace volver hoy el rostro atrás, mirar en el espejo, desandar un largo caminito que según el horóscopo tenía que ser bordado en rosas, con alelíes y violetas. Culpa de Saturno en mala conjunción con Urano, no te creas, ni de la Madre Superiora, que me decía siempre: tú prometes, pero tendrás que dominar ese sentido de rebeldía. Hay que acordarse de San Francisco, y yo: sí, madre, convertida, dispuesta, la humildad ante todo, porque nada sacamos con andar desgañitados, resolviendo todo a los trancazos, a los no, cuando hay tantos signos positivos. La historia de Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón se inscribe cronológicamente entre dos sucesos fundamentales para la historia de Colombia y de América: el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948 y la muerte del Che Guevara en 1967. Al principio de la novela, Ana está despertándose, recordando, a través de múltiples visiones del pasado, el día en que mataron a Gaitán y el subsecuente caos en el que se sumió el país, la herencia del odio, la tierra que volvía a cubrirse de fuego y de miedo. Si el flujo de conciencia en Dos veces Alicia obra como vehículo para enfrentar y juntar mundos paralelos, ¿a qué viene a significar que la realidad del país, sus contradicciones, su belleza y su horror no pueden ser narradas por una sola voz? Se precisa la polifonía, el lenguaje sin límites, las voces de todos nosotros, encontradas en combate y unidas en la literatura, la cual parece ser la única opción viable para explicar a Colombia. ¿Alguien conoce la historia de Colombia o bien de América? Pocos. Y aquel conocimiento nos viene dado desde el punto de vista académico, organizado y por fuerza, perfilado. En La pájara pinta encontramos una narración desde la infancia, en contraste con la historia de la violencia política. Encontramos también la adolescencia y la adultez, el amor, el deseo y la lucha armada, en contraposición a los ideales del mundo burgués, en un tiempo en el que los únicos destinos de la juventud eran el silencio, la renuncia o la lucha clandestina. En sí, la obra de Alba Lucía Ángel propone una relación entre lo histórico y lo literario, como un modo de acercarse no a los hechos, sino al corazón de los mismos. Ya lo decía Balzac en Pequeñas miserias de la vida conyugal: la novela es la historia privada de las naciones.
¿Por qué los saltos de tiempo? ¿Por qué pasar del 48 al 67? ¿O por qué alternar la primera, la segunda y la tercera persona en una sola página? Contrario a lo que podría pensarse, la historia tal como la conocemos o como creemos que la conocemos no es lineal. Es caótica y violenta, fundamentalmente incomprensible cuando se narra desde una sola voz. La escritura de La pájara, si bien no busca una totalidad, sí aspira a una síntesis. Una unión de voces para intuir, no para explicar la historia. Al igual que ocurre en Marcel Proust, Alba Ángel se vale de un solo recuerdo, por ejemplo, una canción, para activar un mecanismo, un caudal irrefrenable de memoria. Un caudal de recuerdos que obedecen a varios relatos, unificándose para después volverse a separar. La cita del poeta galés Dylan Thomas, que aparece como epígrafe de La pájara, da muy al lugar lo que será la novela. Childhood memories have no order and no end. Un retorno de recuerdos que no siguen una línea, tal como la memoria misma. Desciendo de la nube y me abandono. Debo olvidarme de mi cuerpo, que desde la ternura se desdobla y se desadormece. Bate las alas como un ave. Me recorrió con ansia, sin premura, conociendo la huella de mis ritmos, y me entregó la llave de mí misma. Me hizo emerger, me devolvió mi propio canto. Me vi abierta, esponjada, como una flor al viento mañanero, cubierta de rocío. Misia Señora se vale del flujo de conciencia para construir las voces y los cuerpos de tres mujeres separadas por generaciones, pero unidas en herencias morales parecidas: abuela, hija y nieta. La arquitectura de la novela, en una emulación de la belleza y del lenguaje delirante, pasa de una voz a otra, sin que pueda discernirse a primera vista quién está hablando. Sin embargo, esta misma construcción permite la alternancia entre distintos puntos de vista unidos en una voz que quizás sea de delirio, sí, pero que va más allá. Va hacia una expresión de frustración y de anhelo de libertad, de todo lo que es hermoso y terrible, y para lo que no hay lenguaje. Ante esta propuesta, la comprensión racional del texto pasa a un segundo plano y, al igual que ocurre con La pájara, es una obra que se aprecia mejor desde la intuición. La voz de la primera Mariana, de la abuela, es la voz de un mundo que se ha ido, pero que todavía se inscribe desde la moral, de los albores del siglo XX. La marca de la religión, la moral rígida, hasta el punto de lo cruel, como cruel era la política. Silencio, la frescura de las montañas y los cafetales, la búsqueda del placer, aunque sea prohibido, el encuentro con ciertas variables esotéricas, aunque la iglesia las condene. La segunda Mariana, la hija, corresponde al paso hacia otro mundo, hacia una sociedad que pretende ser nueva, aunque porte todavía cadenas del pasado. Es decir, pese al mito de la modernidad, la moral todavía pesa, inscribiéndose en el cuerpo de las mujeres como una maldición, una prohibición del deseo que parece decir: pueden desearte, pero tú no puedes desear. El cuerpo de Mariana hija tampoco le pertenece, no en un principio, no hasta que encuentra en el placer una forma de libertad, aun si ello implica consecuencias, la pérdida de una reputación que nunca le ha servido para nada, que no sea una aparente comodidad, un vivir para otros, nunca para sí. La tercera Mariana, la nieta, ha sido criada por monjas, por lo que, pese a las décadas, la moral religiosa sigue operando sobre ella, sobre su psique y su cuerpo. El mundo ha cambiado, se considera laico. Algunos se escupen directamente a la iglesia, o en principio no les interesa. No obstante, para la última Mariana, heredera de una moral pasada a ella como una anatema, el principio del deseo y del placer es algo que tendrá que conquistar, como también tendrá que conquistar su cuerpo, el cual, una vez más, tampoco le pertenece, excluida de la condición de sujeto deseante, convertida netamente en un objeto de deseo. Frigidez, locura, adulterio, maternidad. El deseo femenino ante el deseo masculino. ¿Qué debe escogerse? ¿El goce de lo sensual o la decencia? La infelicidad lleva a la locura o al suicidio a cualquier individuo. Así ha sido siempre. ¿Cómo las tres Marianas podrían resolver la anatema de no ser dueñas de sí? Habría que darle un discurso al cuerpo, liberarlo desde el goce. En novelística, Alba Ángel lo libera desde la ruptura con las convenciones gramaticales, desde la búsqueda de diversas voces que se unen en la literatura para examinarse. Hacia 1999, el escritor chileno Roberto Bolaño diría que la mejor poesía del siglo XX fue lograda a través de la prosa. La obra de Alba Ángel es un ejemplo muy claro de estas palabras. Cómo opera la textura de su narrativa, cómo ocurre el acontecimiento en todos sus fraseos. Reitero, desde lo intuitivo. De la misma forma en que la narrativa de Virginia Woolf es poética, la de Alba Lucía lleva el dolor, la historia, las consecuencias de la valentía hacia un más allá del lenguaje, allí donde no se piensa sino que se es, al mundo del idioma originario,
en el que las palabras todavía poseen un cuerpo musical y estético antes que racional. Desde este lenguaje, liminal y desencadenado, podemos decir que la obra de Alba Lucía Ángel se inscribe en una estética de la libertad, de una resistencia ante todas las fuerzas morales y políticas que pretenden invisibilizar y aplacar no a la figura del artista, sino a la del ser humano en general, como sujeto deseante, sujeto político y sujeto en sí mismo, aun con todas las contradicciones que encierra la experiencia de vivir, de habitar en esta tierra. Muchas gracias por haber visto este video, espero que lo hayan disfrutado. Como he comentado anteriormente en otros videos, escribí una novela de corte existencialista publicada en el 2024 por Escarabajo Editorial, titulada La insolencia de estar triste. La sinopsis está aquí en la descripción. Puedes adquirirla en la Librería Nacional o en la Librería Lerner si eres de Colombia, o a través de la página Buscalibre, si eres de cualquier país de América Latina, si eres de España o de Estados Unidos. De nuevo, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Recuerden que también pueden seguirme en mi página de Instagram. Saludos.